Vale. Bueno, no está tan mal, ¿eh? No estoy tan mal. Está bastante negro, debo decir. Vale. Calla, que empezamos. Supersónicos Anónimos, un podcast de Sergio Hidalgo y Josep Calatayud. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio 14 de Supersónicos Anónimos, semana 14 del año, episodio 14 de Supersónicos. De momento estamos cumpliendo con la frecuencia semanal. Por cierto, sí, lo que estáis viendo en YouTube, sí me he teñido el pelo de azul, ¿vale? He cumplido mi apuesta, he pagado el precio de mi apuesta. Y yo pensaba que iba a hacer más el ridículo, y ahora me estaba diciendo aquí Sergio que tampoco es para tanto. Estoy de acuerdo con él, yo pensaba que me iba a quedar peor. Pero bueno, el caso es que hoy tenemos un programa de esos que nos gusta hacer, porque hoy tenemos un invitado explosivo. Se trata de Aitami Soto, del que puedo decir sin miedo a equivocarme, que es el mejor divulgador de química que tenemos en habla hispana, y si no lo conocíais, vais a alucinar. Y en este episodio, el mundo de la química y la exploración espacial se van a dar la mano para que Aitami no solo nos explique cosas curiosas, sino también conceptos importantísimos y vitales sin los que la humanidad simplemente no podría convertirse en una especie multiplanetaria, o al menos no por mucho tiempo. Por ejemplo, cómo se convierte el hielo de agua que sabemos que hay en la Luna en oxígeno para los astronautas y en propelente para los cohetes, o cómo obtendremos el oxígeno para respirar a partir de la atmósfera tóxica de Marte. Bueno, pues eso y mucho más nos va a contar Aitami en el programa de hoy. Pero no solo vamos a tener un programa centrado en la química, sino que también vamos a empezar, como siempre, comentando las noticias de actualidad de la última semana en el sector aeroespacial. Y por supuesto, este programa no sería posible hacerlo sin el otro reactivo de la reacción supersónica, Sergio Hidalgo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Sí, estamos con ganas hoy y me he quedado bastante sorprendido con el pelo de Josep, pero debo decir que, como decía antes, no le queda mal. Cuidado, no está tan mal. No. Bueno, está bien. Venga, no os hacemos esperar más, así que abrochad los cinturones y sellad bien los cascos, porque aquí empieza un programa más de Supersónicos Anónimos. Vamos allá. Vale, Sergio, pues venga, vamos a empezar contigo. Cuéntanos la noticia de esta última semana. ¿Qué tienes? Vale, pues no sé si, Josep, habrás visto que por Instagram he puesto que resulta que Estados Unidos ha traído 4 bombarderos a España y los tiene... Bueno, están ahora mismo en Morón, en la base de Morón que tenemos, la base aérea, está en Sevilla. Vale. Sí. Y bueno, son 4 bombarderos de los cuales quiero hablar, o sea... Traigo la noticia para hablar un poco de este avión porque es absolutamente increíble y también un poco pues para hablar del tema de que Estados Unidos está poniendo bombarderos en territorio español. Es una cosa que la verdad no voy a decir que sea rara, pero es una cosa que yo creo que generalmente Estados Unidos pone sus aviones en otros países. Por ejemplo, en Reino Unido. Siempre que tienen que poner algún avión en algún lado de Europa, pues lo primero que siempre se les pasa por la cabeza es Reino Unido, porque tienen un par de bases ahí o una seguro en la que tienen muchísimas cosas Estados Unidos y bueno, pues generalmente siempre van ahí. Pero esta vez, la verdad no sé por qué, es posible que alguien en los comentarios nos lo pueda decir, pues han elegido España, la base de Morón, que sí que es cierto que bueno, es como una base que Estados Unidos también la opera de vez en cuando. Al final Estados Unidos opera muchas bases a lo largo del mundo y bueno, pues en Morón de vez en cuando sí que se sabe que han operado. Pero bueno, vamos a hablar del avión porque es absolutamente fascinante. Este es el B1, es uno de mis aviones favoritos sin duda. Te he pasado antes unas fotos, Josep, para que tú lo tengas ahí en mente. Sí. Pero yo quiero hacer una pequeña descripción de este avión para que la gente entienda la magnitud de lo que es y por qué me parece tan increíble. Porque yo siempre que hablo de aviones militares y digo que son increíbles, claro, yo en realidad no me paro a pensar que son aviones que llevan bombas, misiles, etcétera, ¿no? Yo lo pienso desde el punto de vista de la ingeniería, Exacto. ¿no? Que es lo que generalmente me suele pasar a mí. Claro, cuando me paro a pensar que este avión va hasta arriba de bombas, pues bueno, pues sí, es la verdad. Pero a mí se me olvida, y no es broma, lo digo en serio, que yo me fijo en lo otro, pero bueno. Bueno, pues mira, resulta que 2 B1, porque han venido 4, pues 2 llegaron el día 24 de marzo y otros 2 el día 27. Bien, pues este es un bombardero, ojo, bombardero pesado, supersónico y con alas variables. Ojo, que vamos a ver qué significa todo esto porque es una locura. Sí, hasta este momento solo lo opera la Fuerza Aérea hasta este momento y solamente lo va a operar la Fuerza Aérea de Estados Unidos. O sea, es de estos aviones que solo lo operan Estados Unidos. Se han construido alrededor de unas 100 unidades, de las cuales solo hay 45 en uso
en este mismo momento, ¿vale? Solo 45. Bien. Bueno, pues mide 45 metros de largo, 42 de envergadura, es decir, desde la punta de un ala hasta la punta del otro, 42, y 10 metros de alto. O sea, es un avión bastante grande. O sea, cuando pensamos en bombarderos que son típicos aviones que van con muchas bombas y tal, pues bueno, este avión, por supuesto, cumple esas características. Pero lo curioso es que es un avión que tiene bastante maniobrabilidad. Es como una mezcla entre un caza y un bombardero en cuanto a las prestaciones que tiene. Bueno, el avión vacío pesa 87 toneladas y puede despegar con 216 toneladas. Es decir, que desde 87 hasta 216 es combustible y bombas, básicamente. ¿Vale? Es decir, 100 y mucho toneladas de eso. Vale. Aquí empezamos con las cosas increíbles. Y es que tiene 4 motores con postcombustión. Los motores estos son similares a los que puede tener un caza como un F-16, por ejemplo. Son motores muy grandes y tiene 4 de estos. O sea, muy pocos aviones, o me tendría que parar muy mucho a pensar que otros aviones pueden llegar a tener 4 tipos de motores de este tipo. ¿De este tipo son los que sacan llamas? Sí, ¿no? Son es. los que parecen un cohete, por decirlo de alguna manera. Eso es. Por ejemplo, el Concorde tenía 4, ¿vale? Sé que los rusos tienen también de estos aviones, son muy parecidos, o sea, son muy, muy parecidos a este bombardero B-1, pero fuera de eso diría que no hay más que tengan 4 motores de estos. Y luego además también tiene unos canards. Los canards son unas superficies que tienen los aviones en la parte delantera. Es como si fuera un pequeño bigote. O sea, realmente el avión es tan grande que como son unas superficies muy pequeñas, cuando tú lo ves parece que es un bigote, ¿no? Esto es para darle más estabilidad, más control al avión. Y luego la parte más interesante de todas es que tiene ala variable. Esto quiere decir que el avión es capaz de variar el ángulo del ala. Es decir, puede ponerlas rectas o puede echarlas hacia atrás en flecha. Dependiendo eso mola un montón. Sí, justo. Dependiendo del régimen de vuelo en el que esté. Por ejemplo, cuando el avión está volando lento, pues las alas las pone rectas lo máximo posible, porque cuando vas lento lo mejor es tenerlas rectas. Vale. Cuando vas muy, muy, muy súper rápido, lo mejor es tenerlas para atrás. Entonces, este avión, para poder despegar con el máximo peso posible, para poder volar lo más lento posible, ¿no? Pues tiene que poner las alas para adelante y de esa forma pues puede volar con mucho peso. Pero como es un avión que está pensado para volar súper rápido, Mach 1,2, que para un bombardero es bastante rápido, pues echa las alas para atrás y va a toda velocidad, se mete en territorio enemigo. Y ojo, porque voy a contar una cosa que es muy, muy interesante. Es que me he preparado bien esta parte del avión. Genial, yo la mía también, ya verás. Para que la gente, la que nos estén escuchando en Spotify, que sepáis que en YouTube vamos a estar poniendo imágenes de este avión que está contando Sergio para que podáis ver cómo es. Vale. Bueno, pues resulta que dentro de la cabina van 4 personas en esta cabina. Y cuando vosotros veis este avión, es muy grande. Pues pensad que todo el espacio está pensado para bombas y combustible. Y 4 personas en la parte delantera del avión. O sea, rollo, el espacio que ocupan las personas es residual dentro de todo, ¿sabes? Bien, hay 2 personas, 2 pilotos, o sea, un piloto y copiloto, como lo de siempre. Y luego hay 2 personas que están justo detrás que se encargan del armamento. Es decir, los pilotos son los que se encargan de llevar a las bombas y misiles hasta donde tienen que llegar, y los 2 de atrás, los que se encargan de las armas, son los que se encargan de que esas bombas y misiles hagan lo que tienen que hacer, es decir, que impacten donde tengan que impactar, ¿vale? Es decir, los pilotos y copilotos solamente manejan el avión, no se encargan de la misión, por así decirlo, ¿vale? Sí. Bien, pues el avión tiene asientos eyectables, a pesar de que no sea una cabina como la de un caza, que tienen un poquito más de hueco, se pueden poner de pie y tal, en un caza eso no se puede. Y el asiento eyectable funciona de 2 formas. Pueden activarse de forma individual cada uno. Imagínate, les impactan un misilazo y pues los pilotos pierden la comunicación, no sé, cualquier cosa, y se eyectan individualmente cada uno. En plan, oye, eyéctate todos, no sé qué, tal, rápido, ¿no? Pero también pueden activar una secuencia de eyección en la que se hace de una forma que está estudiada para que sea segura para los 4, la más segura para los 4. Porque claro, imagínate que se eyectan los 4 exactamente a la vez. Cabe la posibilidad de que se choquen cuando están saliendo, ¿no? Claro. Entonces, por eso también existe esta posibilidad de eyectarse sincronizadamente, por así decirlo. Eso lo hace el avión automáticamente. Bien. Y una cosa que quiero dejar clara, porque me lo ha dicho mucha gente por Instagram estos días y por YouTube, es que este avión no puede llevar bombas nucleares, ¿vale? Que era una de las cosas que la gente estaba diciendo, pero es que han traído Estados Unidos bombas nucleares a España, tal. Este avión no puede llevar bombas. Mira, ¿por qué? Es curiosa la historia.
Este avión se desarrolló en los años finales de los 60, 70, tiene un poquito más de miga y ahora lo voy a contar. El caso, se desarrolló durante la Guerra Fría. Entonces, se desarrolló para que pudiera llevar armas nucleares. ¿Qué pasa? Que cuando terminó la Guerra Fría, tanto Rusia, que ya en ese momento era Rusia, como Estados Unidos firmaron un pacto de reducir la cantidad de armas nucleares que había en el mundo, porque había una cantidad descomunal. Entonces, Estados Unidos, pues una de las cosas que hizo fue quitarle la posibilidad de que estos aviones pudieran llevar bombas nucleares, ¿no? Fue una parte del compromiso que pues, tenía Estados Unidos. Entonces, ahora mismo estos aviones no pueden llevar bombas nucleares. Es cierto que si hubiera una guerra en la que, bueno, una cosa escandalosa, pues se podrían hacer modificaciones muy caras que llevarían mucho tiempo para que este avión a lo mejor pudiera llevarlas, ¿vale? Pero no es una cosa de que se las ponen y ya está. No, no, no. O sea, este avión en principio no puede, ¿vale? Es una cosa que es importante dejar clara. Vale. Y también, bueno, ahora os hablo de un punto muy interesante también con otro tipo de misiles que puede llevar. Bueno, con respecto a el inicio del avión, ¿vale? Este avión en realidad se llama B-1B, ¿vale? La primera B, es decir, B1, la primera B esa que digo, ¿Bombardero? es de bombardero, eso es. Pero la segunda B, generalmente, pues marca el modelo del avión que es. Es decir, si fuera B1A sería el primero, B1B segundo, B1C tercero. ¿Y por qué se llama B1B? El B1A no existe. Bueno, pues el B1A existió. Fue el primer prototipo de este avión que se desarrolló y esto fue la idea cuando se planteó en los años 60 y pico, ¿vale? O sea, en los años finales de los 60. ¿Qué pasa? Que en este momento el concepto del avión era completamente diferente. La idea era que pudiera volar muy alto y muy rápido. Más rápido de lo que puede volar este avión actual. Entonces, el avión, por motivos de pues, presupuesto y demás, se terminó por cancelar el B1A y entonces, que por cierto, ese avión podía llegar hasta Mach 2,2. Es decir, el que tenemos actualmente, el B1B, puede llegar hasta Mach 1,2, pero el B1A podía llegar hasta 2,2, es decir, bastante más rápido. Eso sí. 2 veces la velocidad del sonido, ¿no? Sí, eso es. 2,2 veces. Eso es, pero muy alta cota, muy alto. Sin embargo, este B1B alcanza el Mach 1,2, pero muy bajo, ¿vale? Que esto es importante. Porque, por ejemplo, el B1A, el primero que se estaban diseñando, cuando volaba abajo no podía superar el Mach 0,85. Es decir, a pesar de que arriba podía volar a Mach 2,2, abajo solo 0,85. Y ahora densidad, este ¿no? puede de la volar. atmósfera. Eso es, como es más denso, pues no podía. Y pues, eso es. Bien, pues el caso es que por culpa de los retrasos en el otro bombardero B2, que es otro diferente, que se empezó a retrasar, era muy caro y tal, pues los soviéticos además en paralelo estaban desarrollando mucho sus nuevos aviones de combate y además todo el tema de misiles antiaéreos, los rusos también, bueno, los soviéticos lo estaban desarrollando muchísimo y Estados Unidos dijo, oye, tenemos que hacer algo, necesitamos otro bombardero hasta que pueda llegar el B2. Y es ahí cuando dijeron, pues vamos a retomar la idea del B1 que teníamos, vamos a hacerle unas modificaciones y lo desarrollamos. Y es ahí cuando surgió esta idea. Y lo interesante es que también se les ha planteado la posibilidad, por lo menos se han planteado, meterle muchos misiles aire-aire. Es decir, que este bombardero vaya lleno de misiles que puedan derribar otros aviones. Esto es una cosa que generalmente no se suele hacer. Generalmente los bombarderos pues, son para atacar a tierra, es decir, metes bombas y que destrozas pues, fábricas o lo que sea, ¿no? Pero yo he escuchado a pilotos de B1 decir, es que nosotros hemos planteado en reuniones la idea de llenar nuestro avión de misiles pero llenos, y entonces pues ir a una guerra, ¿sabes? Y acercarse a los enemigos y empezar a tirar los misiles como si fueran fuegos artificiales, ¿sabes? Pero es que es un todoterreno, o sea, es el equivalente a un todoterreno en avión, o sea, es bombardero, sí. Puede derribar aviones, puede volar a Mach 2,2, o sea, qué locura. Sí, bueno, no, este 1,2. Bueno, 1,2, perdón, sí. Sí. Pero es una barbaridad igualmente. Y además tiene bastante maniobrabilidad. O sea, cuando en los airshows lo sacan a volar y tal, pues le ves haciendo. Da la vuelta así. O sea, es un escándalo de avión. A mí me encanta. O sea, es absolutamente increíble. Y ahora mismo están en España. Así que la gente que esté en el sur de España, lo digo en serio, mirad al cielo porque en serio podéis ver un B1. Que es una cosa que en España no se puede ver casi nunca. ¿Pero y los están volando así frecuentemente o cómo? Hombre, para eso los traen, sí, están haciendo misiones de la OTAN por aquí. Bueno, la idea es traerlos porque se está caldeando bastante el tema con todo lo de Ucrania y por si acaso hubiera que usarlos, que esperemos que no, yo creo que, o sea, más que la idea de usarlos, porque realmente 4 tampoco hacen nada, ¿no? Con una guerra, quiero decir, contra Rusia, es más por intimidar, por Estados Unidos, decir, oye, mira lo que tenemos Rusia, que no nos estamos olvidando de Europa, ¿sabes? Yo, vamos,
Pienso eso, ¿no? Porque 4, si no, habrían traído 37, ¿sabes? Sí. Entonces, Sí. bueno, pues ahí queda la noticia y, bueno, esperemos eso, que no se tengan que utilizar. Así que vamos con la tuya, ¿no? Muy bien, muy interesante. Desde luego, la gente que viva por el sur de España, que los vaya a ver, Sí. porque a mí las imágenes que me has pasado me ha parecido un avión súper chulo y ya cuando has explicado todo lo que puede hacer, madre de Dios. Sí. Vale, pues venga, yo voy a contarte una cosa que pasó este 29 de marzo en la madrugada y es que vimos el paso, ya sabes de qué hablo, vimos el paso por el cielo de Cataluña y las Islas Baleares de un extraño objeto que se estuvo hablando si podía ser un misil, si podía ser... Bueno, se lió bastante. Vamos a empezar. Resulta que el pasado 29 de marzo, a la 1 de la madrugada, se pudo ver y grabar con varias cámaras de diferentes sitios el paso de un objeto extraño sobre el cielo de Cataluña que recorrió los cielos envuelto en una bola de fuego desde el norte, terminando sobre las Islas Baleares. Hasta aquí todo podría ser relativamente normal, podría ser la típica reentrada atmosférica de un satélite, un meteoro, etc. Si no fuera porque ese extraño objeto no se desintegró como casi todo lo que atraviesa nuestra atmósfera. Y esto nos llevó a una pequeña situación de crisis al pensar que se podría tratar de un misil balístico francés, porque la velocidad del objeto avistado en el cielo coincidía con este tipo de misiles, que ha estado Francia practicando con ellos, como luego os voy a contar. Y de hecho así lo publicaron distintos medios de comunicación y aquí fue cuando se saltó la noticia, la gente se puso nerviosa, etc. Y esto, efectivamente, es que si fuera un misil francés habría sido muy grave, ya que supondría una penetración de nuestro espacio aéreo por parte de un arma extranjera, además, obviamente, de representar un riesgo para la población. Y, como os decía antes, no sería la primera vez que un misil balístico francés cruza el cielo de nuestro país, porque, concretamente, el pasado 18 de noviembre de 2023, es decir, hace unos poquitos meses, una prueba del nuevo misil balístico francés M51 se desvió de su trayectoria nominal y pasó por encima del cielo de Guipúzcoa, en el País Vasco, y acabó impactando en el Océano Atlántico. La diferencia con aquella prueba es que en aquella ocasión, como en todas las anteriores, las autoridades francesas habían notificado previamente que se iba a hacer una prueba y el misil al final acabó cayendo a cientos de kilómetros de la costa del País Vasco, por lo que pues, al final no representó ningún peligro para la población. Pero no ha sido el caso de este objeto que se vio el sábado. Así que, como digo, se encendieron todas las alarmas porque pues, la gente pensó, ¿qué está pasando? Que no somos capaces de detectar una violación de nuestro espacio aéreo. ¿Era realmente un misil? ¿Era un ovni? ¿Qué había sido exactamente? Bueno, pues claro. Fue el diario El Mundo, uno de los primeros medios de comunicación en dar la voz de alarma a través de un tuit que decía lo siguiente: un bólido artificial, posiblemente un misil, sobrevuela el este de la península y cae en el mar al sur de la Comunidad Valenciana. Y como vais a ver ahora, no acertaron ni una en el tuit, ¿vale? De hecho es que ni siquiera sabemos si realmente llegó a impactar con el agua, pero en tal caso lo habría hecho frente a las costas de Mallorca y Menorca, no en Valencia. El caso es que las reacciones a esta noticia nos hicieron esperar. Y quiero destacar un tuit de Raúl Torres, CEO de PLD Space, porque acabó dando una de las claves para descartar que ese objeto que atravesó el cielo sin aviso fuera realmente un misil. Raúl citó al diario El Mundo, al tuit este que había hecho el diario El Mundo, y dijo lo siguiente: ni de coña es un misil balístico. Como mucho se debe a un objeto orbital tipo satélite que ha reentrado en ese punto. Por otro lado, nadie en su sano juicio lanzaría un ICBM por encima de Europa. Un ICBM es un misil balístico intercontinental por sus siglas en inglés. Y luego añadía también en otro tuit que el lanzamiento de los misiles balísticos franceses, que es lo más probable, puesto que se ha visto desde España, tienen una trayectoria retrógrada, nada que ver con la trayectoria intuida en los vídeos que se habían publicado en las redes sociales de esta reentrada de este objeto extraño. Y es que aquí estaba la clave, porque efectivamente, como decía Raúl en el tuit, el objeto seguía una trayectoria que no coincidía con la empleada por el ejército francés en ese tipo de pruebas, ya que ellos suelen lanzar hacia el Océano Atlántico, es decir, en contra de la rotación de la Tierra, o órbita retrógrada, como decía Raúl. Así que la hipótesis del misil empezaba a perder fuerza. Y aquí es donde todo se pone un poco raro, porque de repente nos encontramos con un tuit de la cuenta oficial de la Luftwaffe, el ejército aéreo alemán, diciendo que, según sus datos, ese objeto habría sido la reentrada atmosférica de un satélite Starlink. Y claro, si lo dice el ejército del aire alemán, pues tendrán razón, ¿no? Bueno, pues no, claro.
Pues resulta que no. Yo estuve mirando si había algún satélite pasando por esa zona en ese momento, y la verdad es que yo personalmente no vi nada de nada. Y como hemos sabido posteriormente, el día anterior y posterior a ese avistamiento, reingresaron reingresaron satélites Starlink, ¿vale? Uno el día anterior y otro el día siguiente. Pero justo el sábado 29 no lo hizo ninguno. Además, ninguno de los satélites Starlink que se encontraban a menos de 300 kilómetros de altura el 29 de marzo tenía una trayectoria similar a la que se ha visto desde Cataluña. Así que descartamos la hipótesis de la Luftwaffe de que era un satélite Starlink. Y además, los satélites Starlink se desintegran cuando caen en la atmósfera. Como ya he dicho, casi todo lo que renta en la atmósfera se suele desintegrar en pequeños fragmentos que se pueden ver visualmente. Y el caso es que no había pasado eso. Vale, entonces, descartado que sea un misil y descartado también que sea un satélite de Starlink, un satélite humano, que por cierto también se decía que podía ser un satélite soviético en una órbita Molniya, porque la trayectoria coincidía y podía coincidir, pero bueno, ya te digo, no había ningún satélite pasando por esa zona a esa poca altitud. Entonces, ¿qué era? Bueno, pues gracias a los análisis extraídos por expertos como Jonathan McDowell, que es un reputadísimo astrónomo estadounidense, ya podemos concluir que la causa más probable haya sido un fenómeno natural, es decir, un meteoro, la típica estrella fugaz, vamos. La típica no, porque claro, como hemos dicho, esta roca espacial no se desintegró en la atmósfera, que es lo que suele ocurrir con todos los meteoros que suelen atravesar la atmósfera. Y eso es porque se trata de un fenómeno muy raro que ocurre de vez en cuando. Resulta que de vez en cuando un asteroide cae en el pozo gravitatorio de nuestro planeta y entra en la atmósfera, pero justamente llevaba una velocidad inusualmente baja, de entre 12 y 15 kilómetros por segundo, se ha calculado. Y además podría haber entrado en la atmósfera con un ángulo muy bajo, es decir, que casi rozó la atmósfera. De hecho, por eso decimos que a lo mejor ni siquiera llegó a convertirse en meteorito, es decir, que no llegó a impactar con la Tierra o, en este caso, el agua. Así que, pues eso, queda confirmado más o menos, es la hipótesis ahora mismo que coge más fuerza, que lo que sucedió en los cielos de España, de Cataluña y de Baleares ha sido un meteoro con una velocidad inusualmente baja. Así que misterio resuelto. Y una pregunta, ¿se había pronunciado al respecto SpaceX con respecto a lo del Starlink? Nada. Ni SpaceX ni tampoco Francia había desmentido nada. O sea, es como que no había información de nada. Y por eso la gente empezó a especular de qué pasa. O sea, si estamos diciendo, si medios de comunicación españoles están diciendo que podría haber sido un misil francés, tal, ¿cómo no ha llegado eso a oídos de Francia y han sacado un comunicado diciendo, oye, mira, que nosotros no hemos ido, que no hemos hecho ninguna prueba? Nadie dijo nada. SpaceX tampoco dijo nada. Y entonces, bueno, se fueron descartando hipótesis hasta que al final, los astrónomos se han puesto a calcular lo que podían, extraer datos de todo lo que se tenía y han determinado que lo más probable es que haya sido un meteoro con una velocidad muy baja que le ha hecho no desintegrarse en la atmósfera. Joder, pues me parece un poco raro que no haya algún tipo de medio de comunicación para... O sea, no medio de comunicación, quiero decir, de prensa, sino una forma de que los gobiernos se comuniquen entre España y Francia, que encima es que somos vecinos, de decir, oye, ¿nos habéis tirado un misilazo? ¿Sabes? Sí. O sea, me parece de locos. ¿Sí? Sí. Total, sí. A ver, también te digo que pasó a la 1 de la mañana esto. Y entonces, claro, la mayoría de la gente, de hecho el diario El Mundo ya publicó la noticia el mismo domingo por la mañana, y bueno, como que todos a lo mejor se habían enfriado un poco, no sé. Pero bueno, el caso es que quería aprovechar esta entrada de un meteoro en la atmósfera para repasar la diferencia entre asteroide, meteoroide, meteoro y meteorito, porque si la gente se lo está preguntando, no son sinónimos, ¿vale? Y me parece una buena ocasión, porque son definiciones muy sencillas, y así a la gente le puede quedar grabado en la mente. A ver, los asteroides son rocas espaciales grandes que se encuentran en órbita solar. Pueden medir incluso kilómetros y miles de kilómetros. Eso más o menos todo el mundo ya lo sabe, lo que es un asteroide. Los meteoroides son objetos que pueden ser, o sea, son más pequeños. Pueden ser granos de polvo o incluso pues pequeños asteroides. Es decir, son cuerpos pequeños, como el amigo que nos visitó este sábado. Y entonces, cuando una de estas rocas, ya sea un asteroide o algo más pequeño como un meteoroide, es atraído por la gravedad de la Tierra y entra en la atmósfera, entonces es cuando empieza a quemarse y se le conoce como meteoro, que es lo que comúnmente llamamos estrella fugaz. Es decir, lo que vimos fue una estrella fugaz, que efectivamente, como ya todos sabéis, no es ninguna estrella. Y los meteoritos son los remanentes de estos meteoros
que consiguen sobrevivir a la reentrada atmosférica, es decir, normalmente el núcleo suele sobrevivir, se queman las partes externas y se hacen pedazos, pero el núcleo, si sobrevive y cae a la Tierra o al mar, eso se le llama meteorito. Ya está, Vale. esta es la definición. De hecho, hablando de meteoritos, tenemos un amigo común que se llama Ángel, del Diario del Astrónomo, que él es coleccionista de meteoritos. De hecho, me parece que también tiene una tienda donde los vende sin ánimo de lucro. Que algún día lo vamos a traer al podcast para que nos hable de meteoritos, porque yo sé un poquito también de meteoritos, que estuve dando unos cursos. Y es muy interesante. Y yo creo que un día... Además, él los tiene físicamente en casa. O sea, tiene un montón de tipos y tal. Y nos puede explicar de dónde viene cada uno. Y son cosas muy interesantes. Y un día lo traeremos. Qué guay, sí, ya ves. Ostras, pues no sabía toda esa diferencia de las definiciones, ¿eh? Simplemente Vale. depende de dónde está la roca, básicamente. Si es grande se le llama Claro. asteroide, si es más pequeño se le llama meteoroide. Entonces, si entra en la atmósfera se llama meteoro. Y si cae en la Tierra se le llama meteorito. Vale. Así que eso. Bueno, pues Sergio, si te parece, vamos a ya entrar a la parte dura del programa. Hoy el programa va a durar mucho más de una hora, ya te lo digo. Yo calculo sí. que por lo menos 1 hora y media va a durar, 100%, porque ya nos hemos... ya llevamos 26 minutos, o sea... Sí, Vamos a dar entrada ya a Itami Soto, ¿vale? A este divulgador químico que te va a encantar y a la gente le va a encantar. Y yo, la verdad, que vengo básicamente a disfrutar. Así que, si te parece, vamos con ello. Vamos a ello. Hoy nos visita Aitami Soto, divulgador químico en YouTube con el canal Reacción Explota y en Instagram con su canal Ponte Bata. Y os aseguro que lo que viene ahora es muy interesante. Ya me lo diréis al acabar. Bueno, gente, pues ya estamos aquí con Aitami Soto. Yo de verdad que tenía muchas ganas de traerlo al podcast. Aitami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, aquí preparando un vídeo ya, porque ya sabes que... Bueno, ya sabéis ustedes como youtubers que somos, que esto es una máquina que no para. Semana Santa no existe, hace una semana de ponerse a currar. La vida del autónomo es jodida. vida del autónomo. Aitami, ¿qué te parece si te presentas tú a tú mismo a la audiencia y nos cuentas un poco quién eres, a qué te dedicas, etcétera? Claro, me llamo Aitami Soto Rodríguez, soy canario, pero vivo en la península y estudié química y ahora trabajo como divulgador científico y estoy haciendo una tesis doctoral precisamente en técnicas de comunicación científica en medios digitales, que es la forma de decir, estoy estudiando YouTube para la divulgación. Hay que pintarlo bonito, pero así. Entonces tengo dos canales, tengo Reacción Explota, que fue mi primer canal, y luego el canal secundario, que es Ponte Bata. Y ahí hablo de química, en Ponte Bata sobre todo en formato short, en Reacción Explota en formato largo, y intento enseñar un poquito lo que es la química más allá de lo que la gente está acostumbrada, porque por desgracia la química se suele ver como... Me tengo que aprender ahora, no sé qué fórmula, formular, no sé qué. Y no deja de ser irónico, ¿no? Que es una ciencia que es súper experimental, súper de estar en el laboratorio. Y claro, si no vives esa parte, si no ves esa parte, te parece un coñazo, te puede llegar a parecer un coñazo, yo lo entiendo. Yo creo que la razón por la que me enamoré de la química fue porque monté un laboratorio de pequeño, si no, a lo mejor me hubiera hecho física. ¿Que montaste un laboratorio de pequeño? La intención. ¿Cómo? Sí, yo a ver, a mí desde pequeño me han gustado dos cosas, ¿vale? Me han gustado, por un lado, las cosas que brillan en la oscuridad, que esto se suele emitir un poquito, la gente suele ir a la segunda, que es las explosiones. A mí me gustan las cosas que hacen boom y las cosas que hacen y sueltan Aquí fuego. También, Sergio y yo, nos gustan las explosiones también. Claro, sí, yo conozco ya. Y claro, desde pequeñito los fuegos artificiales me han tenido así. Y mira que en Canarias no es tan habitual, o sea... Me sorprendió cuando llegué a Cataluña que aquí, Josep, que tú lo sabes perfectamente, tenéis en verano una festividad en San Juan que es increíble. Está de fuegos artificiales. Eso no es tan común allí. Yo tenía que esperar a Navidad para hacer los petardos. Y en esta Navidad los Reyes Magos vinieron a cuento de regalarme un juego de química. Y en el momento, nunca lo olvidaré, ese momento en el que había una práctica que era acercar una cucharilla, una espátula, con una sal de cobre a la llama y que la llama se pusiera de color verde, fue como unir todos los puntos. O sea, decir, que lo que llevo tiempo gustándome, que son los fuegos artificiales, las explosiones y todo eso, es química aplicada ya. Y fue, ¡buf!
Y bueno, el Quimicefa que fue se quedó corto en unos meses. Al cabo de eso, de 6-7 meses, ya estaba haciendo cosas mayores. Compré ácido sulfúrico, ácido nítrico, hice nitrocelulosa, hice pólvora negra, hice mis primeros modelos de cohete también, aunque no volaron lo suficiente. Hice otros explosivos que a lo mejor no es legal hablarlos aquí, así que mejor vamos a... No, por favor, que nos cierran el podcast, por favor. No des fórmulas de explosiones raras, por favor, que nos siguen niños, No, a ver. Hoy no, que a mí... Ahí también. Te quería, o sea, ahora te voy a coger el testigo de los cohetes y tal. Sergio, no sé si conocías tú la festividad esta que tenemos en Cataluña, que es muy típica San Juan, de lanzar cohetes y tal. Esto lo conocías, ¿no? O sea, lo conocía, pero no lo he vivido nunca, claro. Buah, eso es increíble. De verdad, tienes que venirte un San Juan a cualquier playa de Cataluña, porque vas a ver, o sea, a mí que me gustan los cohetes, en este caso serían cohetes de combustible sólido. Es increíble, Sergio, porque... ¿sabes? Lo normal, yo hasta que estaba acostumbrado, no sé dónde eres tú exactamente, pero en Canarias San Juan es las hogueritas y ya está. Pero es que aquí en Cataluña, semanas antes de San Juan, de repente empiezan a aparecer mágicamente por las afueras centros de petardos. Y yo así, en plan, wow. ¿Tú sabes lo que a mí me hubiera gustado de pequeño? Encontrar un sitio con petardo, que yo tenía que ir a un bazar cualquiera y me vendían. Aquí puedes comprar. Aquí en San Juan, o sea, empiezan a aparecer tiendas de petardos por todas las calles. O sea, puedes comprar lo que quieras. Bueno, a ver, tienes que tener mayor de edad y tal, pero sí. Por cierto, Aitami, ahora empezamos ya con el tema, pero digo el pelo azul, no te extraña. O sea, esto es algo que lo he hecho solo para el programa porque perdí una apuesta. No pienses ahora a este tío porque de repente tiene el pelo está azul. Muy guapo. Y encima tienes el pelo que hace a lo mejor un siglo hubieran dicho que eres millonario. Es uno de los colores más difíciles de representar en la cabeza. Cierto. Eso es muy importante. No sabemos lo afortunados que somos de decir, hoy quiero color azul. Y tienes color azul, ¿sabes? Eso es muy interesante. Es que estás abriendo muchos melones. Ahí eso estás abriendo muchos melones. ¿Para qué me invitáis? Ahora tienes que contarlo. Ahora tienes que contar lo del pigmento azul. Cuéntalo en un minuto. A ver, lo del azul es que es un color muy difícil de conseguir en la naturaleza, ¿no? Y desde siempre, desde ya tiempo de la era antigua, en Egipto ya se conocía, lo que se hacía era triturar minerales que tenían color azul, como el lapislázuli. Pero claro, es que eso lo volvía ultra caro. Si un día os da también a ustedes, tanto a la audiencia como a estos dos compañeros, a ir a un museo, sobre todo un museo que se dedica a hacer un arte un poco más antiguo, vais a ver que el color azul escasea. Que es que el color azul era decir, voy a ponerlo todo aquí en el asador. Y muchas veces el color azul se usaba para representar las prendas de la Virgen María o cosas muy relacionadas con el cielo, con Dios, porque era un color caro. Caro hasta que llegó un químico y dijo, ¡hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos aquí? Venga, aquí tienes un color nuevo. Y se hizo de oro. Y se hizo de oro. Vale, muy bien explicado. A ver, venga, va, y también empezamos. Química y exploración espacial, química y cohetes. Explícanos un poco cómo empezaron los cohetes. Empezó con la pólvora, entiendo, ¿no? Sí. Empezó con lo que a mí me gusta llamarlo el primer fuego hecho por el hombre. Y claro, cuando la gente escucha eso del primer fuego hecho puramente por el hombre, se quedan raros. Pero les digo, ¿cómo se dicen las cosas? Hechas completamente por el hombre. Si algo está hecho por la naturaleza, llamamos natural. Pero si algo está hecho por el hombre, ¿cuál es la palabra? Artificial. De ahí viene fuegos artificiales. Fue la creación de la pólvora negra. Esto, bueno, ¿sabéis dónde se inventó la pólvora, no? Más o menos. China. Sí, claro. Normalmente cuando yo voy a los institutos y hablo de esto, los niños dicen, los chinos. Y yo no. La civilización china, vamos a llamarla bien. Vale. Y sí. La civilización china es muy famosa y ellos presumen muchísimo, lo tienen ya arraigado en su cultura, de que ellos han regalado a la humanidad 4 inventos que encima para la exploración espacial son brutales. Uno es la brújula, la capacidad de detectar el magnetismo de la Tierra, que cambió para siempre la forma de navegar. Ya no te tenías que guiar por las estrellas o en días nublados, ya tenías tu brújulita y te decía dónde estaba el norte magnético. El papel y los tipos móviles, que fue la primera forma de imprenta, y la pólvora negra. O sea, la pólvora, cierto es que China tenía una costumbre que era la de... ellos no lanzaban petardos, pero sabes que ahí hay muchas cañas de bambú. Entonces, durante mucho tiempo se convirtió en una forma de espantar, era una fiesta para espantar a los demonios, quemar cañas de bambú.
Entonces las cañas de bambú, como tenían esos huecos entre tronco y tronco, cuando se quemaban aumentaba la presión, explotaban, y esas explosiones era lo que ellos querían que iba ahuyentando a los monstruos. Entonces esto empezó así ya tenían una relación con las explosiones, con ese tipo de festividades. Pero la pólvora en sí nace porque están buscando la fórmula de la inmortalidad. La civilización china, que estamos hablando del siglo VII, estaba fuertemente inspirada por el confucianismo, que este gran filósofo griego, va a decir, este gran filósofo chino. Y nada, están buscando la fórmula de la inmortalidad. No se sabe exactamente cómo lo hicieron. Yo siempre, bueno, más o menos por lo que he leído y por lo que he investigado, se cree que están buscando lo típico, ¿no? Que eso es mucho también de su cultura y de su forma de pensar. Contraste. Si estás buscando la fórmula de la inmortalidad, lo primero que vieron era que había unas sales, que esas sales salían sobre todo en las regiones más internas de China, porque se daba por la humedad y todo eso, que afloraban en el suelo, eran unas costras estas sales, y esas sales los cocineros la usaban para sazonar la comida si no tenía sal marina, pero lo que se dieron cuenta, los confucianistas, era que esa sal hacía que las plantas crecieran más verdes. Entonces, claro, dices tú, ¡guau! Estoy buscando la fórmula de la inmortalidad. A lo mejor esa sal tiene tal. Entonces, esa sal hoy en día la llamamos nitrato de potasio o salitre. Que durante mucho tiempo fue un recurso a nivel prácticamente como el uranio hoy en día, ¿vale? Para que os den cuenta. Es un fertilizante, ¿no? Sí. En Latinoamérica se convirtió en el siglo XIX en una sustancia que se sacaba del guano, de la caca de gaviota, y ocasionó guerras. Hubo una famosa guerra creo que entre Argentina, Perú o Argentina, Chile, no me acuerdo exactamente, lo siento mucho a la gente de Latinoamérica que me está escuchando esos países, pero hubo una guerra propiciada porque había unas islas en esas zonas que eran ricas en caca de gaviota, y esa caca de gaviota se había acumulado durante siglos, milenios probablemente, porque algunas islas eran vírgenes, y recogiendo esa caca era rica en nitratos, y tú extraías el nitrato de potasio para dos cosas, para lo que tú decías, para ser fertilizante y para hacer pólvora. Entonces se convirtió en un recurso que se controlaba mucho. De hecho, en el siglo XIX, Chile era una potencia mundial en la exportación de nitratos. Ellos lo llamaban el nitrato de Chile, que era nitrato de sodio. Un poquito más higroscópico que el de potasio, pero era lo vendían mucho. Hasta que llegaron los alemanes e inventaron la forma de sacar nitrógeno del aire, el proceso Haber-Bosch. Pero bueno, esa es otra historia. Me parece curioso, un momento, me parece curioso, ¿sí?, que los chinos estaban intentando buscar una fórmula para la inmortalidad y acabaron descubriendo una cosa para morir rápido. Bueno, a ver, sí que es verdad que la pólvora tuvo un impacto bélico enorme. Pero también tuvo un impacto en cuanto a infraestructuras, en cuanto a poder construir, en cuanto a entender muchas cosas. Ahora veremos más o menos, porque la historia del cohete no empieza en el siglo XX, como mucha gente puede pensar. Entonces, tenemos que la sustancia que da la vida. ¿Qué hicieron también? Se cree que usaron... Hay algunas leyendas, ¿no?, que hablan de que usaron lo que era la piel de naranja seca y molida en polvo, que luego también la quemaban. Eso podría ser representativo de la esencia de la muerte, lo que queda de la madera cuando arde, que es carbón en polvo. Entonces ya tenemos un nitrato, que es una fuente de oxígeno, carbón en polvo, que es un combustible, y queda una cosita más para hacer un fuego, que es lo que se conoce como el triángulo del fuego. Y eso lo usaron añadiendo una sustancia que se encontraba en zonas de volcanes, una piedra que de hecho es lo que estoy haciendo en el próximo vídeo, que es la esencia del fuego, la esencia del infierno, el azufre. Una piedra que es que parece una tontería, ¿no? Vemos hoy el día del azufre y decimos, qué tontería, pero tú imagínate para una persona de hace 1700 años que le enseñas una piedra que se quema. Una piedra que la sacas de una zona, le prende fuego y la piedra arde. Claro, la gente se quedaba loca. Sí. Claro, olía mal, quemaba mal. Claro. En la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se menciona la palabra azufre 15 veces. Siempre mencionándola y relacionándola con el infierno, porque solo se encontraba en zona volcánica. Claro. Entonces, ellos, imagino que eso, intentando buscar un poco los contrastes, vida, muerte y un poquito el fuego, esa esencia, esa chispa que todos tenemos, juntaron carbón, un combustible, juntaron nitrato, una fuente de oxígeno, y juntaron azufre. ¿Qué hace el azufre de especial? El azufre arde a una temperatura relativamente baja, pero cuando quema
aumenta esa temperatura. Por lo tanto, si lo ponemos así en una perspectiva, es como si cuando quema está dando energía extra al sistema. Así que ya teníamos la energía, los 3 elementos del triángulo del fuego. Vale. Así que cuando lo fueron a probar, no inventaron la inmortalidad, pero cambió la historia para siempre. Eso, empezó la era de la pólvora negra en China, porque hasta Europa tardaría un par de siglos. O sea, ya ahí los chinos encima, piensa que era una cultura que usaba mucho la seda, también tenían, las especies las trataban mucho ya en aquella época, entonces tenían molinos muy especializados. Y esos molinos los convirtieron rápidamente en molinos para moler pólvora. Porque la pólvora es verdad que al principio era una anécdota confucianista más. No, oh, Dios mío, mira lo que hemos descubierto tal. Pero claro, enseguida en cuanto los militares chinos empezaron a ver que, ¡ostras! Esto sí lo comprimen mucho, hace boom. Claro, de repente ya le empezó a brillar la idea. Y ahí nace la flecha de fuego, o como se le llama en chino, Huojiang, que es el nombre de la palabra hoy en día que usan ellos para los cohetes en mandarín. Y la flecha de fuego era un saquito de pólvora atado en una flecha, tú encendías el saquito y la flecha llegaba más lejos. Hostia. Qué bueno. Y ahí empezó, ese es el primer cohete. Y luego, Entonces, en el siglo XX, ¿sí? ¿no? Fue Goddard el que inventó por primera vez el cohete de combustible líquido, ¿o estoy equivocado? exacto. Yo, pero No, varias saltos era dado, un un salto- salto. Era un salto muy grande. De 10 Es que siglos. estoy viendo, que Atado un no va a salto durar de- el programa 2 horas. Sí, no, fue Goddard el que inventó el combustible fuego. Tú piensas que es curioso, ¿no? Tú dices, la pólvora negra, la muerte, no sé qué. Igualmente, los chinos, la civilización china tenía la pólvora, pero perdieron ante los mongoles. Los mongoles los destrozaron. O sea, y con ese armamento que dices tú, ostras, es un paso adelante. Imagínate que una partida de Civilization. Pónganse, los mongoles ganaron a los chinos. Entonces, gracias a los mongoles fue cuando se extendió el conocimiento de la pólvora por Arabia y luego llegaría a Europa. Entonces ya más o menos por el siglo XII más o menos ya se sabe que llegó a Europa. Principalmente llegó por Italia y por España. De ahí, de hecho, vienen las palabras que derivan del cohete actual. Cohete en castellano lo llamamos cohete, que viene del catalán cuet. Sí. ¿Y qué significa cuet en catalán, Josep? Cuet. Cuet. Como cola. Sí, Colita. sí, una cola, efectivamente. Se le llamaban la colita. cola. Porque, claro, cola. Es cola. Cuet. Porque Entonces hacen de como ahí una cola, derivó sí. a cohete. Porque, claro, bueno, cuando quema es qué una bueno. colita. Y en Italia llegó. Como la forma que tenían los cohetes, ¿no? Imaginémonos que era un palo con un cartucho de pólvora, pues eso recordaba en Italia a lo que se llaman las raquetas, que era una forma de almacenar hilo para tejer, que sobre todo usaban las mujeres en aquella época, que era un palo con un bulbo de tela, entonces eso se iba desenrollando y se te ponías a tejer. Entonces, raqueta fue evolucionando a medida que se extendió por Europa a rocket. Ostras. Y de ahí vienen las palabras ¿En serio? cohete. Qué bueno. Sí, sí, es sí, que te he sí, dicho, Sergio, que este podcast va a ser el mejor que hemos hecho. Pues es una increíble. fumada, Hoy vamos a aprender. Claro, es que es flipante, o sea, tú lo piensas, cohete viene del catalán y rocket viene Qué bueno, tío. del italiano, es una locura. Sí. Entonces, en Europa, en la Edad Media, los cohetes se usaron mucho. ¿Para qué? ¿Para qué crees que se usaba un cohete en la Edad Media? ¿Para lanzar gente? No, desde luego. No, ¿para qué? Para tirarlo al aire y asustar o algo, no sé. A lo mejor al principio podía usarse para asustar, pero sobre todo vino muy bien para dar señales. Claro. Sobre todo va entre barcos, ¿no? Tú estás en medio del mar de noche y te acerca un barco y le dices, oye, necesito suministro. No te vas a poner, ¡suministro! O sacas una bandera en medio de la noche, ¿no? Tú para eso lanzas un cohete. O 2 cohetes, o un cohete que explote. De hecho, es que durante la Edad Media se especializó el cohete por fases. O sea, esto de un cohete de combustible sólido que va soltando la primera fase se cae, eso está especializado desde hace siglos, señores. Toma No es ya. algo propio de hace un par de décadas. Hostia. Ya en aquella época se conocía. Y era habitual que un barco marino... estamos hablando de ya en plena media también, cuando ya se empieza a conquistar América, que los cohetes se usaran para eso, para comunicación, sobre todo en zonas nocturnas, o llegabas a una ciudad y lanzabas el cohete para dar un poco de información de lo que hacías. Sin embargo, y esto es importante decirlo, los cohetes en Europa siempre, hasta el siglo XVIII más o menos, eran todos amarillos. Vale, aquí entramos en química. Todos los cohetes ¿Por qué? en el siglo XVIII eran de pólvora normal y corriente. Y la pólvora normal y corriente quema en amarillo. Quema por el carbón, porque el carbón cuando se quema
alcanza una incandescencia, eso se llama radiación de cuerpo negro, que lo usamos hoy en día, y eso hace que emita luz en ese color. Vale. Pero es que en Europa tenemos eso, los fuegos artificiales. Tú imagínate un espectáculo medieval de fuegos artificiales y era así, era dorado, era todo. Tú imagínate hoy en día, ¡pum! Colores por todas partes. No, ahí eran filigranas, había gente que se ponía trajes, se sacaban, como hoy en día también, que se hace, ¿cómo se llaman estos, Josep? Los el correfox. Diablas se llama. El aquí. Diablas, sí. El correfox. Sí. Sí, claro, pues igual había gente que se ponía, se cubrían con hojas verdes porque están muy hidratadas, porque protegían bien de las llamas, y se ponían a hacer así. Y era la forma de llamar la atención era simplemente a ver qué filigrana podía hacer con estos fuegos artificiales. Pero sin embargo, los chinos, la civilización china, ya tenía el conocimiento de la pólvora de colores. Y fue una cosa que costó mucho arrebatarle a los chinos, ¿eh? Fueron los italianos precisamente los que lo descubrieron. Y que fue cuando luego se incorporó el tema de los colores a los fuegos artificiales, pero al principio eran todos amarillos. Entonces tenías que guiarte por la explosividad, o por el tiempo que volaba, o por una combinación de varios para enviar un código, ¿no? No se usaban colores, pues los colores tardarían mucho en llegar. Vale. Y otra cosa también de la pólvora negra, que a mí me gusta mucho remarcar, es que para mí marcó el inicio de lo que es el fin de la Edad Media. Porque en Constantinopla, una de las cosas que acojonó a la gente de Constantinopla, perdón por la palabra, y que hundió una de las grandes murallas de Constantinopla, fue Basílica. Y yo le animo luego a la gente a que busque Basílica, el cañón Basílica en internet. Fue el primer cañón de artillería tocho que se hizo. Lo hizo el sultán, ahora no me acuerdo cómo se llamaba el sultán que estaba en guerra con Constantinopla, pero lo mandó a hacer. Era un cañón enorme, mandaba bolas de 600 kilos. Era la primera bestia que se hacía. De hecho, creo que se podía lanzar nada más un par de veces al día por la ingente cantidad de calor que desprendía ese cañón. Y se cree que hay historiadores que apuntan a que el momento en el que ese cañón se disparó, nació, o terminó la Edad Media. Y una muralla, para que vean la gente el poder de la pólvora. La muralla de Constantinopla había aguantado prácticamente sin daños y sin caerse varios asedios durante, creo que aproximadamente 1000 años de asedios ininterrumpidos. Bueno, interrumpido no, pero sí que aguantó. Basílica acabó en menos de una semana. Habiendo un boquete. O sea, imaginaos el pánico de la gente cuando sonó el cañón de Basílica. ¡Boom! Nadie había oído nada así. De hecho, es que con la pólvora a mí me encanta porque el libro que me leí sobre la pólvora hace muchos años, no me acuerdo exactamente su nombre, pero decía, hasta la llegada de la pólvora, el ruido más fuerte que había escuchado el ser humano era el trueno. Claro. Y de ahí, o los volcanes, pero bueno, no era tan habitual. Sí. El trueno era el único sonido que se escuchaba entre las montañas, que reverberaba por toda la zona. De ahí que los dioses más poderosos de muchas religiones fueron dioses del trueno. Tenemos a Zeus, tenemos a Thor, Ra era capaz de lanzar truenos, pero todo eso cambió. Y que incluso en la batalla más grande, más escandalosa, con miles de hombres que pudo suceder en el mundo antiguo, cualquier batalla de Alejandro Magno, por ejemplo, que combatió en batallas muy numerosas, el clamor de esos hombres gritando, el ruido de las espadas se perdía entre las montañas. Pero todo eso cambió con la llegada de la pólvora negra. En cuanto tuvimos el poder de la pólvora negra, el poder de provocar explosiones, de lanzar cualquier cosa, realmente hay un cambio en el mundo. Qué maravilla. Mehmed II era el sultán, que lo he mirado ahora. Mehmed II. Ah, Mehmed II, efectivamente, sí. ¿Y has visto el tamaño Basílica? Es que no lo he mirado todavía porque si no me perdía el hilo. Es un monstruo Basílica. Es chunguísimo. Y entonces, los italianos descifran el color de la pólvora, el color del fuego, y tiene mucho que ver con el tema también de la exploración espacial, porque saber qué era lo que provocaba el cambio de color en las llamas luego derivó en los estudios que unieron a Robert Bunsen y a Kirchhoff, a Gustav Kirchhoff. Robert Bunsen era un químico y Kirchhoff era un físico. Kirchhoff sobre todo era muy conocido por el tema de la electricidad, los circuitos, aplica la ley de Kirchhoff, era muy típico en la primera de carrera. Y juntos, investigando el origen de estos colores, descubren lo que es la espectroscopía. O sea, que está íntimamente vinculado los cohetes y la pólvora con el nacimiento de la espectroscopía. ¿Y la espectroscopía qué fue?
permitirnos saber de qué están hechas las estrellas. Que hasta ese momento no se sabía de qué era. Y era hasta descorazonador. Pero bueno, podemos hablar de eso más adelante. Sí, la espectroscopía ¿qué estamos es... hablando? ¡Cohetes! La espectroscopía es a través de la luz de las estrellas, ¿no? Se puede descomponer la luz y saber de qué está compuesto, ¿no? Sí. Esa estrella, ¿verdad? Sí. Bueno, la estrella o cualquier cuerpo celeste que quiera. Que eso es lo chulo de la espectroscopía. Si quieres podemos hablar un poquito más adelante de ello. Vamos a continuar con el cohete. Entonces... Venga. El cohete, como tal, eso, combustible sólido, pólvora negra, un poquito de pim pam. Se descubre a mediados del siglo XIX la nitrocelulosa, que es el algodón pólvora, que no quema, o sea, bueno, quema, pero no suelta humo, quema muy rápido, fue un poco revolucionario. Eso también da pie a la nitroglicerina, lo que la nitroglicerina no se llega a usar en cohetes, pero sí que ya abre un poquito más a entender cómo funciona la química de las combustiones, ¿no? De, hostias, tenés una sustancia que es capaz de explotar con solamente mirarla, ¿va? Prácticamente. Y a principios del siglo XX llega un ruso, que el pobre era un físico ruso que vivía en una... Creo que, no sé, a lo mejor es muy meme decir Siberia, pero vivía bien apartado, vivía en su cabañita, y el tío escribe un libro, bueno, escribe un artículo... Sí. Que pasó sin pena ni gloria, que Tsiolkovsky, es ¿no? la exploración espacial por medio de la reacción. Tsiolkovsky, Konstantin Tsiolkovsky, bueno. El padre de la cosmonáutica. Y el tío lo que hace es decir que la cosmonáutica, explorar el espacio es posible, siempre y cuando uses combustibles líquidos. Él lo deja muy claro, tiene que ser un combustible líquido para almacenar esa energía. Y él da ya su propia visión. Estamos hablando de que creo que fue... Konstantin Tsiolkovsky lo dijo en el 1908, puede ser. O sea, a principios del siglo XX, el tío ya te dice: lo mejor para lanzar un cohete, hidrógeno y oxígeno. Hostia, no. Y ahí sí. Ahí empieza todo, porque, bueno, aunque al principio lo de Tsiolkovsky pasó sin pena ni gloria, nadie le hizo caso, pues a mí es verdad que estamos hablando de una época en la que aún ya se acaban de domar los gases líquidos. Claro. Pensad que para la época en la que Tsiolkovsky escribió ese artículo, hace muy poquito que los gases permanentes se habían diluido, ¿no? Ya por fin. La investigación de cómo convertir un gas en líquido había empezado casi un siglo atrás. La primera persona en convertir un gas en líquido, aparte del agua, por condensación o que es lo típico, fue el cloro. Se pasó a estado líquido y lo hizo Michael Faraday, que para mí es el mejor científico de la historia. Entonces Michael Faraday abrió la puerta a, ostras, gente, si comprimimos mucho un gas, se convierte en líquido. Vamos a ver qué pasa. Y empezaron a licuar todo. Se licuó el dióxido de carbono, se licuó el amoníaco, se licuó el ácido clorhídrico, el clorohidrógeno. Se empezaron a licuar cosas. Pero permanecieron sin licuarse un par de gases. El oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. Y creo que no me dejo ninguno más porque los gases nobles aún no se conocían cuando se puso este término. Y se lo llamaron los gases permanentes. En plan, aquí no hay ni de coña, nadie es capaz de hacerlo. Entonces llega luego a principios del siglo XX un par de flipaos, un par de técnicos, de ingenieros y de químicos y de físicos. Entre ellos, para mí, mi favorito es Dewar. No me acuerdo el nombre, James Dewar me sale, pero a lo mejor no se llama Dewar. Que inventó la forma de contener un compuesto criogénico dentro de un vaso. Él inventó lo que se llama el termo de café. Bueno, el termo. Que en sí llamamos el vaso Dewar. Entonces ya habilitó la posibilidad de que cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque era sencillito de hacer, pudiera criogenizar un líquido, criogenizar un gas y mantenerlo en estado líquido para hacer experimentos con él. James Dewar. Ya se abrió la veda. James Dewar, exacto. Entonces sí, no me equivoco con el nombre. Es que a veces con los nombres soy un poco así. Y nada, eso ya... Años más tarde, creo que recordar, esto lo pone en el libro de Ignition, que lo recomiendo muchísimo, el libro Ignition de Clark, ahora no se llama James Clark, pero se llama Clark, que trabajó en esa época, trabajó en el mundillo de vamos a ver cómo funciona un cohete. Y él cuenta eso, que el Tsiolkovsky, lo que hizo Tsiolkovsky pasó sin pena ni gloria, pero luego se empezó a poner de moda en los años 20, en los años 30 la idea de cohetes, exploración espacial, y entonces fue cuando empezó a funcionar todo. Y llegó el señor Robert Goddard, que hizo un cohete de combustible líquido, con gasolina puede ser, y con oxígeno líquido, ¿no?
Ah, no recuerdo. Quiero recordar. Y la cagada que hizo Goddard, que bueno, cagada, a ver, hostia, eres el padre del cohete moderno, ¿vale? O sea, tampoco se puede decir cagada, fue que él puso la tobera arriba y el combustible abajo. Entonces era como un Oxígeno poco líquido y raro. gasolina, Voló, perdón. Oxígeno Oxígeno líquido líquido y y gasolina. gasolina. La topera arriba. Y sí, él era- puso la tobera arriba y el tanque abajo. Y en una estructurita y creo que voló 50 metros. Pero ostras. Vamos a poner vaya la imagen por 50 aquí para la metros. gente que lo esté viendo en YouTube. Estamos poniendo la Ujú. imagen. Sí, sí. Y entonces, ese fue el primer cohete de combustible líquido. Pero, si te parece, Ese fue. Aitami, claro, has dicho que el propio Chokovsky dijo que hidrógeno y oxígeno, ¿no? Es también la molécula del agua. El agua necesaria para la vida, para toda la vida que conocemos en la Tierra. Y también es una de las combinaciones de propelentes más energéticas que existen, ¿o me equivoco? Entonces, ¿por qué el agua? Las hay más, vale. más y son más terroríficas de lo que parece. Luego, sí, después de esto, si quieres, hablamos de esas combinaciones. Vale. Pero sí, Tsiolkovsky lo que se dio cuenta era que la reacción entre oxígeno e hidrógeno en proporciones estequiométricas, es decir, en las proporciones para dar una molécula de agua de forma exacta, o sea, el doble de hidrógeno que de oxígeno, produce una gran energía. De hecho, hay un experimento muy chulo que yo suelo hacer, que es hago una electrólisis del agua y en una pompita de jabón con ese resultado, que se llama oxihidrógeno, acercas un mechero a la pompita de jabón y la pompita hace ¡boom! Y explota en tu mano. No te hace daño, pero tienes una explosión en tu mano. Si un Electrólisis día del venís a la agua. universidad, sí. Electrólisis del Si un agua día venís es. a la universidad, ¿Cómo os se hace invito. eso? ¿Cómo se hace eso? Ah, la electrólisis del agua Sí. es la separación del agua o de cualquier otro material por medio de la electricidad. Entonces fue muy bonito porque lo descubrieron dos científicos ingleses investigando una primera batería. Y claro, las primeras baterías eran un desastre, ¿no? Imaginaos la pila de Volta como era, que era acumular agua salina con zinc, con cobre, con corcho empapado, zinc, cobre, corcho empapado. O sea, era un pifo, esto estabas todo el rato empapado. Y ellos se dieron cuenta, fue muy bonita esa historia, que cayó una gota de agua en uno de los electrodos y cuando empezó a pasar la corriente, lo miraron y dice, tío, que aquí están saliendo burbujas. ¿Cómo es posible? O sea, acercaron así, produjeron más y cuando sacaron el mechero, ¡pah! Estalló y dice, espérate, estamos separando el agua en sus dos formas más elementales, el hidrógeno y el oxígeno, y nació lo que es la electrólisis. Para que ¿Qué pensemos será una cosa, importante? ¿Qué será importante? Que la gente, esto lo he anunciado al principio del podcast, será importante para en la Luna y en Marte, que sabemos que hay hielo de agua, será importante para poder separar sí. este agua en hidrógeno y oxígeno, el oxígeno obviamente para respirar, y también el hidrógeno y el oxígeno juntos, como decía ahora Aitami, para propelente para cohetes, ¿no? Pero no quiero que la gente, los oyentes y espectadores se queden con que solo sirve para el agua. Gracias a la electrólisis el mundo moderno existe, ¿vale? Ojo. Una cosa como por ejemplo el aluminio. El aluminio durante el siglo XIX era uno de los metales más caros del mundo. Valía Esto más lo que el sabía. oro. Porque he visto un short Y tuyo de entonces, esto. claro, no, será un vídeo porque solo Un uno lo vídeo, puede sacaron. ser. Pero la cosa es que el aluminio es muy reactivo y está muy vinculado al oxígeno, formando lo que es el... no es ahora el nombre. Tiene un nombre. Bueno, no me acuerdo. Pero el mineral de aluminio y oxígeno es una unión muy fuerte, cuesta muchísimo romperla. Y solo se puede romper empleando electrólisis. Entonces, el mundo moderno, muchos metales se consiguen gracias a la electrólisis. Entonces, en un futuro, la electrólisis va a servir no solo eso, para sacar combustible y propelente y oxidante del agua de otro planeta o de un satélite, sino también para producir los minerales necesarios para mantener toda esta infraestructura funcionando. O sea, hoy en día sin la electrólisis no estaremos aquí. Prácticamente podéis mirar en una habitación y probablemente sin electrólisis quedaría madera. Y ya está. Ostras. O sea, para que os hagáis una idea. Ostras. Y el que investigó la electrólisis así fue Michael Faraday. Vale. Por eso te digo que Michael Faraday fue un señor muy importante en ese sentido. Qué bueno, Sí, qué para, bueno. para mí eso eran pesadillas del instituto. Sí, joder. Fue muy divertido. O sea, haces la pompita y ¡pah! Pega un petardazo y no pasa nada. Si no hay fugas ni nada. Entonces, ¿qué pasa con el agua? Que la unión del agua, cuando se forma el agua, es una molécula muy estable.
No diré que es la más, pero sí que es verdad que la unión entre el oxígeno y esos dos hidrógenos proporciona niveles de energía que convierten al agua en una molécula especial. Entonces de ahí viene que Tsiolkovsky pensara, efectivamente, que la mejor combinación para levantar un cohete a reacción iba a ser usar la energía de reacción entre el oxígeno y el hidrógeno. Además que son componentes muy comunes en nuestro planeta. El oxígeno no solo está en la atmósfera, sino que la corteza terrestre es mayoritariamente oxígeno en forma de silicatos. Silicato es una fórmula molecular que es silicio O y 4 oxígenos, así que imaginaos cuánto oxígeno puede haber en la corteza terrestre, ya no solo en forma de gas, y el hidrógeno estaba en todas partes, el hidrógeno está en la materia orgánica, el hidrógeno está en el aire también, el hidrógeno está en el propio agua, así que es normal que Tsiolkovsky pensara ello. Y luego el agua es que es mágica, tío. O sea, el agua, para coger una idea, no debería ser líquida. ¿Cómo? Ah, eso lo ¿El he agua? escuchado alguna vez. El agua no debería ser líquida. Tú miras la tabla periódica, tú miras todos los elementos de la tabla periódica que son primos del agua, que los tengo aquí en mi pequeña tabla periódica, ¿no? Sí. Y todos, absolutamente todos, cuando se combinan con hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el selenio, el teluro, el polonio, a lo mejor menos el polonio, porque sería un poquito raro, ¿no? Ver polonio. Todos, cuando se combinan con el agua, su punto de fusión está en grado bajo cero. Todos necesitan una temperatura muy baja para que estén en forma líquida. Digo, punto de ebullición, perdón. Casi todos son gases. El sulfuro de hidrógeno es un gas, etcétera. Entonces, ¿qué hace el agua que sea mágica? Que el agua es polar, tío. El agua tiene la capacidad de que en forma, su molécula, además tiene esta forma, ¿no? Como una V. En la parte del vértice estaría el oxígeno y en la parte de los extremos serían los hidrógenos. Entonces tiene un átomo como es el oxígeno, que le encanta atraer electrones hacia sí. Es lo que se llama un átomo electronegativo. Y tienes luego otro pobre átomo, que es el hidrógeno, que solo tiene un electrón, y se los está llevando a su lado casi todo el rato el oxígeno. Entonces, si tú sacaras miles de fotos en femtosegundos, ¿no? A una molécula de agua y pudieras ver los electrones, verías que la mayor parte del tiempo los electrones del agua están más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Entonces eso lo que crea es una polaridad. La molécula del agua se comporta como un pequeño imán. Tendrá una parte más negativa, que será en torno al oxígeno, y una parte más positiva, que será en torno al hidrógeno. Entonces ya está. Tienes una de las fuerzas más fundamentales del universo, que es el electromagnetismo, jugando a tu favor. Y una molécula que debería ser un gas a temperatura y presión ambientes, como es en este planeta, de repente es estado líquido. ¿Por qué? Porque se unen entre ellas como pequeños imanes. En la parte negativa de la molécula del agua, que es el oxígeno, buscará un hidrógeno de otra molécula de agua cercana y se unirán levemente por un pequeño enlace que se le llaman enlaces de hidrógeno. Antiguamente creo que se le llamaba puentes de hidrógeno, pero la gente siempre se pone un poco no se llaman puentes de hidrógeno. Son fuerzas intermoleculares y eso es lo que mantiene el agua líquida. O sea, es increíble, ¿no? Tenemos el combustible perfecto para hacer cohetes y una de las sustancias más perfectas para la vida. Porque es eso. Al estar en forma líquida, al tener esa estructura tan grande, unidas entre ellas por pequeños enlaces que se forman y se rompen al mismo tiempo, esa estructura hace que el agua tenga una capacidad térmica enorme. El agua, bueno, creo que todos lo hemos experimentado, ¿no? Al calentar agua cuesta una barbaridad, más que calentar aceite, más que calentar otra cosa, porque el agua tiene un calor específico muy grande. Debido a esa red, es capaz de absorber grandes cantidades de calor antes de que cambie su temperatura, y eso lo hace perfecta para la vida. Y encima, debido a la habilidad esta que tiene, ¿no? De que sea una molécula polar, lo convierte en un disolvente muy bueno para un montón de sales. Entonces, claro, ahí lo tienes todo. Tienes la fórmula para sacar vida y tienes encima, luego, en sus dos componentes más comunes, una es la sustancia más abundante del universo y la otra es la tercera sustancia más abundante del universo. Así que es perfecto. Qué bueno. Y me está encantando, sí. Sergio, si en algún momento no te ocurre... Sí, di. Es que, ¿te puedes creer que eso de los puentes de hidrógeno me lo explicaron en la carrera y no lo había entendido y lo acabo de entender? O sea, no es broma, ¿eh? No es broma, ¿eh? Bueno, pero no lo llamemos puente de hidrógeno, se llaman enlaces de hidrógeno, ¿vale? Mejor dicho, porque si no, siempre te va a salir alguno que dice, no se llama así ya, no sé qué. Yo lo estudié como puentes de hidrógeno en la carrera también, ¿eh? Sí, yo también. Pues es eso, es una de las maravillas que convierten al agua en esa molécula perfecta.
Y Tsiolkovsky lo vio. Bueno, Tsiolkovsky lo que vio era la reacción entre el oxígeno y el agua, y por eso plantó la idea de que se podía hacer. Pero claro, Tsiolkovsky era teórico, y claro, lo que te digo, que en el papel queda muy guay decir, sí, hidrógeno líquido y oxígeno líquido, pero el hidrógeno líquido es una de las sustancias más difíciles de conseguir del mundo, porque el hidrógeno, al ser una molécula tan pequeñita y todo, sí. Para enfriarla cuesta, Sí. bueno, para limpiarla cuesta horrores. Recuerdo que con el primer lanzamiento del cohete lunar de la NASA, el SLS, tuvieron una fuga de hidrógeno, porque claro, es una molécula tan pequeñita que enseguida, a la que tienes una superficie que no está totalmente sellada, a la que tengas una mínima, un poro o cualquier cosita, se te escapa el hidrógeno. Y tuvieron muchos problemas con eso. Porque precisamente el SLS es un cohete que usa oxígeno e hidrógeno, como también lo hacía, por ejemplo, el transbordador espacial. Y otros muchos cohetes, porque como dice Itami, es una mezcla de propelentes muy energética y que se ha usado mucho. Es dentro de lo que hay, que creo que ustedes ya lo saben, dentro del mundo de los combustibles de cohete, es el mejor en el sentido de que funciona muy guay, tiene un SP muy potente, ¿no? Un impulso específico muy potente, y lo guay es que no es tóxico, ¿vale? Porque cuando te adentras en el mundo de los combustibles de cohete empiezas a ver cada cosa que da miedo. Los hipergólicos, ¿no? Sí, bueno, lo hipergólico y todo lo que viene después. La cosa es que es eso, que... Bueno, perdona, di. No, di, acaba. Que lo que propuso Tsiolkovsky funcionaba muy bien en el papel, pero es que, sobre todo al principio de lo que era la era del cohete, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, que aquí era Alemania la que lo impulsaba, pero después de la Segunda Guerra Mundial también, lo que impulsaba mucho el tema del cohete era que lo que impulsaba mucho el cohete durante la Segunda Guerra Mundial, en el papel es lo de Tsiolkovsky está muy bien, pero en un bombardeo, en una situación de guerra, tú no te vas a parar a llenar los tanques de un cohete de oxígeno y de hidrógeno líquidos, porque mantener esos dos gases en ese estado es muy complicado. Hoy en día ya es complicado y ustedes lo saben, ha provocado muchos retrasos a la hora de lanzar un cohete. Entonces imagínense en 1940. Entonces tuvieron que investigarse otras formas de lanzar un cohete, otras formas de propergoles que no fueran en estado líquido, que era que fueran en estado líquido, pero que no fueran criogénicos, que era realmente lo complicado. Porque manipular un criogénico era un dolor de cabeza, sobre todo en aquella época. Y Aitami, vamos ahora, hablando de propelentes de oxígeno, hidrógeno y tal, que decías que es uno de los mejores para usar y tal. Ahora recientemente estamos viendo un boom, bueno, quizá no se oye bien la palabra, estamos viendo un aumento de la utilización de lo que se dice que va a ser el propelente del futuro, que es el metano y oxígeno. Es los propelentes que usa, por ejemplo, la Starship. El Metalox, exacto. Que es los propelentes que usa, por ejemplo, la Starship de SpaceX. No sé si nos puedes comentar un poco por qué el metano puede sustituir, en este caso, al hidrógeno. Y si nos puedes también luego ya profundizar en cómo... Porque claro, Elon Musk, por ejemplo, decía que iban a usar el Metalox, aparte de que porque tiene buena eficiencia y demás, porque es un recurso que se puede obtener en Marte. Como el objetivo de la Starship en principio es... convertirnos en una especie multiplanetaria y a empezar a habitar Marte, pues decía que se puede extraer el metano. Entonces, si nos puedes explicar las ventajas que tiene el Metalox y cómo es este proceso para obtener el metano en Marte. A ver, nunca creo que va a ser mejor que el hidrógeno y el oxígeno, ¿vale? Pero la cosa del Metalox es que, por un lado, el hidrógeno tiene un problema, y es que es explosivo, ¿vale? Hidrógeno en grandes cantidades y encima en forma líquida, tienes ahí... Un mal bicho, no tanto como el oxígeno líquido, porque el oxígeno líquido también es bastante bestia, pero el hidrógeno de por sí es mal bicho, sobre todo porque requiere temperaturas mucho más frías de mantener que la del oxígeno líquido. Porque el oxígeno líquido, yo puedo hacer ahora mismo oxígeno líquido mañana en el laboratorio, ¿vale? O sea, que es una de las cosas que la gente no lo entiende. Y en química muchas veces nos acojonamos, bueno, yo no, pero mis compañeros y profesores siempre se acojonan, de que nosotros usamos nitrógeno líquido para enfriar lo que se llama una corriente de vacío. Y por el camino se puede formar oxígeno líquido ahí. Entonces muchas veces en plan, oh Dios mío, tiene disolventes por un lado y oxígeno líquido se forma, corre que explota. Entonces siempre está la idea esa de que es peligroso obtener oxígeno líquido. Pero el oxígeno se obtiene de forma muy sencilla. Con nitrógeno líquido, insisto, puedes obtener oxígeno líquido en un pispás. Vale. Entonces,
la criogenia del nitrógeno líquido está muy controlada ya, está muy especializada y por eso no prescinden del oxígeno en esa parte. Del hidrógeno sí, porque es un poco más coñazo. Entonces entra el metano. ¿Qué tiene el metano? El metano es uno de los hidrocarburos, creo que es el hidrocarburo más sencillo que hay. El metano es un átomo de carbono y está rodeado de 4 hidrógenos. Entonces tienes ya por un lado el hidrógeno necesario para que cuando se queme formará agua durante la reacción, eso generará energía, y tienes otra molécula que se llama muy bien como el oxígeno, que es el carbono. Entonces, esa combustión es muy buena, es muy limpia, porque encima, aunque ya en un cohete se intentan asegurar de que la combustión sea perfecta, cuanto menos carbonos tenga un combustible, cuanto menos carbonos tenga una cadena, más fácil es que la combustión sea completa. Vale. Si os fijáis, por ejemplo, Claro. el caso del alcohol del metano, el metanol, es el único alcohol que cuando lo quemas, la llama es invisible. ¿Por qué? Porque todo el carbón del metano se consume y se forma CO2. Pero en cuanto empieza a añadir ya un carbono más, y otro carbono más, y otro carbono más, la combustión nunca suele ser buena. Entonces se forma hollín, y es el hollín lo que forma el color del alcohol al arder. Por eso la acetona, el alcohol etílico, el alcohol propílico, etcétera, etcétera, tienen un color brillante, brillan cuando se queman. En cambio el metanol no. De hecho, se han usado el metanol en coches, en carreras, y hay la famosa imagen de un Sí, piloto la he que visto. se levanta, sale ardiendo y no se ve nada, y es eso, Sí. la llama del Uf, metanol qué es miedo, invisible, precisamente por eso. Entonces qué tienes un locura. combustible que... Tienes un combustible que es muy bueno y que es relativamente sencillo de hacer. Entonces lo que dices tú, Josep. Elon Musk, si está pensando en colonizar Marte, evidentemente una de las cosas que va a pensar es en obtener el metano de allí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la composición química de la atmósfera de Marte? Mayoritariamente es CO2. CO2. Entonces ya tienes El carbono. tienes el oxígeno y el carbono. O sea, tendrías que usar catálisis para romperlo, porque insisto, la molécula del dióxido de carbono, la unión entre 2 oxígenos y un carbono es muy estable, pero si lo logras romper con catálisis o con cualquier otro método, tienes una fuente de carbono infinita. ¿Y es relativamente encima sencillo, luego, dirías? ¿Dirías que es relativamente sencillo obtener el metano en Marte? ¿O qué? A ver, en la Tierra se hace ya. Una de las principales fuentes de hidrógeno que tenemos es precisamente la descomposición catalítica. No creo de metano, ahora mismo no te sabré decir, pero sí que del petróleo. O sea, se pasa el petróleo por unos catalizadores y eso se rompe y obtenemos el hidrógeno de ahí. Es lo que se conoce como el hidrógeno marrón. Eso de los famosos colores del hidrógeno, pues una de las formas es obtenerlo directamente de los combustibles fósiles. Hidrógeno marrón. Entonces... Sí, porque es como succionar. Luego está el hidrógeno verde, el hidrógeno rosa, el hidrógeno Madre amarillo, esos colores tan bonitos. Entonces, claro, si tu intención también es alimentarte o alimentar tu flota espacial en un planeta que tiene una atmósfera rica en CO2, es buena idea basar tus motores, Claro. tu especialización en algo que sabes que va a haber ahí en abundancia. Luego ya el problema será la catálisis. Pero bueno, es que estos son pasito a pasito, ¿no? Lo Ya. primero es hacer rentable el viaje espacial. Cuando ya tengamos eso, ya pensamos en la siguiente fase. Entonces, llegado allí, pues claro, el tío va a tener CO2 a punta pala, tiene hierro, que el hierro es un catalizador. No me acuerdo si el hierro era el catalizador bueno para la descomposición, pero muchas veces metales como el hierro ayudan. De hecho, Lavoisier, el padre de la química, el matrimonio de Lavoisier, uno de los primeros experimentos que hicieron fue descomponer catalíticamente el agua en hidrógeno y oxígeno, que fue una revolución química. Y lo hicieron con hierro incandescente. Hicieron pasar vapor de agua por unas tuberías de hierro sobre unas brasas muy, muy, muy calientes, y al final lo que obtuvieron fue hidrógeno y oxígeno, o sea que es posible. Y luego ya está el agua, que en Marte, como sabemos, hay agua en los polos, no es como la gente se puede imaginar a lo mejor, sino es un trozo de hielo que a lo mejor tiene silicio, que a lo mejor tiene dióxido de carbono y tiene algo de agua. Entonces, con un poquito de radiación solar, un poquito de calor ahí generado, pues tienes tu fuente de agua, tienes tu fuente de oxígeno, tienes tu fuente de hidrógeno, tienes hierro por doquier, así que puedes hacer un catalizador sin problemas, y tienes la atmósfera completa para Sí, señor. obtener tu combustible. Y ya O sea, casi... ahí-
Y ya casi para terminar, claro, como decías, la atmósfera de Marte es casi 90 y pico por ciento CO2. Y sé que la NASA lleva en el último rover marciano, en el Perseverance, lleva un instrumento que se llama MOXIE, que es un aparato que lo que hace es coger el CO2 de la atmósfera y lo transforma en oxígeno, que es la tecnología que se usaría para cuando se empiece a habitar Marte, para poder obtener oxígeno a partir de la atmósfera marciana. ¿Cómo funciona exactamente este MOXIE, este aparato? Bueno, pues probablemente por catálisis, por lo que ya te estoy diciendo. O sea, no creo que funcione por otro método, porque requeriría mucha energía. Yo creo que tirarán por catálisis. No sé, no conocí ese programa. Sí, es un aparato muy pequeñito. Entonces, sí, probablemente, por lo que me suena, si estaba en una rover, ¿no? Tiene que ser un catalizador, tiene que ser una cajita con diferentes metales. Desconozco qué metales pueden ser, pero a lo mejor pues, probablemente tenga alguno que ver con hierro y tal, y eso. Se pasa el CO2 por allí, la catálisis lo rompe y tenemos carbono y oxígeno. Y es que el carbono encima no es que no lo puedes usar solo para hacer metano, sino tienes la base para hacer una protoindustria química, ¿no? De empezar ya a tener compuestos orgánicos que te valgan para hacer cualquier cosa. Es que ya podrías hacer hasta los propios hipergólicos que sean necesarios para lanzar tu cohete allí. O sea, anilina. La anilina es una molécula ya con hidrógeno, con carbono y con nitrógeno. No sería muy complicado. Las hidracinas lo mismo. Entonces, partirías ya de que tienes todo allí. Qué bueno. Aitami, es que... Sí, acaba, Sergio. Dime. Yo quería preguntarte, porque el tema de los catalizadores de los coches, que es súper típico y con los años cada vez son mejores, y por eso, en teoría, los coches que son más nuevos pues contaminan menos y tal. Eso, o sea, yo he visto fotos de catalizadores y tal, pero ¿puedes explicar rápido cómo funciona? O sea, me parece una pedazo de fumada, la verdad. Para mí... hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Silvia Osuna, la doctora Silvia Osuna, que es una investigadora de mi universidad, y está haciendo lo que es la química del futuro, que es catálisis, pero ya con catálisis con enzimas, que es la catálisis hecha por la propia biología. Pero retrocedemos a lo que es la catálisis en sí. La catálisis es la capacidad que tienen algunas sustancias de ayudar en una reacción química sin consumirse en el proceso. Es pura magia. Esto o sea, es tener una reacción esto sí que es un short tuyo, porque lo he visto. Que dijiste que era el material más caro del mundo porque ayudaba. Lo vi. Que sí. Está el del hilo del platino y el del catalizador de coche, sí, el del rodio. ¿Era el rodio? Sí, rodio, no el rutenio. Sí. Pues son sustancias que son muy difíciles de conseguir y tienen esas propiedades. Prácticamente todos los elementos de la zona central de la tabla periódica, desde el escandio, itrio y lantano. Bueno, lantano no tanto, desde el escandio, itrio hasta la zona del mercurio. No tanto el mercurio, pero todos los que hay en medio son catalizadores. Entonces tienen esa capacidad de intervenir en una reacción química sin gastarse. Ya sea ellos solos, en forma metálica, o acompañados de otros compuestos químicos que favorecen esa reacción. Entonces, yo cuando se lo explico a los chavales les digo, tú imagínate que tienes que subir una montaña con una bicicleta. ¡Buf! No, joder, cuesta, estás ya ahí arriba y estás pedaleando y estás... Ahora imagínate que a la bicicleta le pones un motor, ya la montaña es un paseo. Lo mismo pasa en química. Tú, para ir de una reacción de la parte A, de una reacción de los reactivos a los productos, toda reacción química tiene que pasar lo que se llama una montaña de activación, ¿no? Una energía de activación. Es la energía necesaria para que pase. Hay moléculas que no tienen, o no, prácticamente nula esa energía de activación a nuestra temperatura. Y es el caso de los hipergólicos, ¿no? Son sustancias que nada más tocarse ya reaccionan, y otras necesitan ese empuje. Entonces lo que hace un catalizador es, ¡hey! No vayas por ahí, amigo, ven por aquí, que es más suave el caminito. Entonces, en vez de tener que gastar esa energía, la reacción química, para que se dé, ellos te la rebajan. Y reacciones químicas que no son viables de forma comercial, de normal, con un catalizador se convierten. De hecho, Sergio y Josep también, gracias a una catálisis estamos vivos. La mitad de la humanidad está viva gracias a la catálisis. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Esto es el tema del hidrógeno y del nitrógeno y del guano que hablé antes.
¿Por qué el Reino Unido provocó una guerra en Latinoamérica por guano? Era por dos cosas. Una era porque el nitrato lo necesitaban para hacer pólvora y la pólvora valía, o el nitrato valía luego para hacer explosivos, que era muy bueno para tu maquinaria de guerra. Primera Guerra Mundial, recordemos que está todo el mundo armándose. Y la otra es que necesitas fertilizantes. La gente necesitaba alimentarse. Y claro, de toda la vida la agricultura ha ido bien, hasta que hubo la explosión demográfica de la segunda revolución industrial. De repente habían demasiadas pocas que alimentar. Entonces, el nitrógeno del guano y de estas fuentes naturales empezó a ser un poquito escaso. Esta vez más controlado y tal. Llegó a tal punto la desesperación que se rumorea, esto tampoco se puede confirmar mucho, pero sí que se habla de que el Reino Unido tuvo que buscar a la desesperada para mantener viva a su gente de huesos de soldados de las guerras napoleónicas y de momias. De ahí viene que en el Minecraft, si tú trituras huesos y le echas huesos a una planta, hace la planta ¡pum! Y crece más fuerte. Está relacionado, sí. Esta no la vio venir. Entonces, tuvieron que moler y molieron momias, carcasas de bisontes y todo por tener el preseo de nitrógeno. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, Alemania lo tuvo muy chungo para conseguir su fuente de nitrógeno. Entonces, un investigador que se llama Fritz Haber y posteriormente un colega suyo que lo mejoró a nivel industrial, que se llama Bosch, crearon el proceso Haber-Bosch, que era la obtención de nitrógeno del aire. Porque hasta ese momento la única forma que teníamos de obtener nitrógeno era por las plantas. Todas las plantas tienen en sus raíces unas bacterias que se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno, que son las encargadas de coger el nitrógeno del aire y unirlo. Porque es irónico, el nitrógeno está en todas partes, pero el nitrógeno es una molécula muy, 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 muy estable. Entonces, romper la molécula de nitrógeno costaba horrores. Ya un montón de científicos lo han intentado. Y fue Fritz Haber y Bosch quien, usando la catálisis, lograron romper la molécula del aire. Creo que usaron un catalizador de hierro-níquel a 700 grados de temperatura, con no sé cuántos pies ahí de presión. O sea, unas condiciones muy bestias. Pero lograron romper la molécula del aire y crear amoníaco. Entonces, el 50% del nitrógeno que tienes ahora mismo en tu organismo viene de la catálisis. Para que te hagas la idea de lo importante que es la catálisis. Entonces, muchos procesos industriales tienen catálisis. Y evidentemente, si queremos aprovechar en el espacio cualquier recurso que tengamos, vamos a tirar de catálisis. O sea, eso está clarísimo. Qué bueno, Aitami. Oye, me ha encantado. Yo sé que te han quedado muchísimas cosas por comentar. Lo sé. ¡Ah, ya está! Sí, pero es que llevamos una hora, Aitami, y hemos hecho ya media hora. Sí. Sergio y yo antes, media hora. Llevamos 1 hora y media ahora mismo. Esto para editar luego me voy a morir. Pero, oye, tenemos que terminar todavía. Claro, es que todavía no hemos acabado. Esperaos un momento, la audiencia, que no vamos a cortar aquí. Ahora despedimos a Aitami y te digo que estaría encantado de que pudieras venir pues de aquí unos podcasts más a seguir comentándonos cosas de química, porque yo no sé la audiencia y no sé a ti, Sergio, pero a mí me ha encantado. He aprendido muchísimo. Claro, sin problema. Es una locura. Ostras, si me faltó hablarte sobre el que estamos hablando antes, sobre la combinación Haz un spoiler. Haz un mejor. spoiler de lo que hablaremos en el próximo episodio. Haz un cliffhanger. Existe un tipo de cohete, bueno, que es teórico, pero que en teoría funciona mejor que lo que propuso Tsiolkovsky, y es con flúor y con litio. Y lo que escupe es básicamente como gases de Saust, ¿no? De expulsión. Sí. Produce ácido fluorhídrico y arena. Entonces, ¿Arena? como, no sé, bueno, una especie de arena. Vale. No sería arena per Un se, sólido. sería un tipo de arena. Es un sólido. Sí, bueno, no, pero es forma gaseosa. Vale. En forma gaseosa. Vale, digo, qué raro. Pero, vamos, ultra turbio, ultra tóxico, ultra peligroso. Pero se estudió y se ve que era el cohete con el mejor ISP. Tenía un ISP de 582, para que te hagas la idea. Un impulso específico. Ostras, tela. Sí. Muy bien, oye, pues venga, pues esto nos lo traeremos en el próximo podcast, ¿vale? O sea, no en el siguiente, que tenemos ya invitados cerrados, pero te aseguro que en cuanto no te preocupes, tengamos un ustedes hueco... me llaman y... Sí. Sin Perfecto, problema, Aitami, sin pues problema. muchísimas gracias por haber estado aquí y despídete de la audiencia y nos vemos en el próximo. Nada, gente, muchísimas gracias por estar escuchándonos aquí este ratito. Muchas gracias a Josep y a Sergio por invitarme. Que es muy bonito que se reconozca un poquito la labor de la química, porque lo siento mucho, pero sin nosotros no estaréis soñando con las estrellas. No. Totalmente No, de pero acuerdo.
Me parece muy guay, me parece muy guay. Y que hay un podcast así que fomente un poquito hablar de estos temas, también está muy guay. Y que poco a poco la gente esté mirando otra vez de nuevo arriba y pensando ya en bases espaciales en la luna. Que es muy triste, tío, porque cuando nosotros nos criamos eso estaba prácticamente abandonado. Y ahora está otra vez el resurgir, a ver a dónde llega. Estamos en una nueva época dorada de la exploración espacial, yo siempre lo digo. ¡Yeah! O sea, minar asteroides ahí. Estos días hablamos de la Ojo, minería. me gusta Os va a también. flipar. Me gusta. Sí. Os va a flipar porque podemos hablar de Venus, de Mercurio, ya no como planetita bonito, sino como bases de productos químicos y de minería Qué espacial. bueno, Sí. qué bueno. Vale, Qué bien. pues Aitami, si te parece, recuerda tus redes sociales para que la gente... Sí, me podéis encontrar como Ponte Bata y en el canal principal de YouTube como Reacciona Explota, que es donde estoy haciendo la tesis doctoral. Entonces, ver mis vídeos ahí me ayudará mucho porque yo uso la data de YouTube y los comentarios, etcétera, y alguna encuesta puntual que hago para basar mi tesis doctoral. Qué bueno, así que perfecto. vean mi contenido, denle like, compartan lo que se me ayuda Sí, mucho, ¿vale? os aseguro que ahí también lo he dicho al principio, es uno, bueno, yo es que no tengo miedo de decirlo, es el mejor divulgador de química que tenemos en habla hispana, 100%. Así que os aseguro que lo vais a poder seguir en Instagram, en Ponte Bata, no sé si tienes TikTok también, entiendo. Sí, Ponte Bata. Está muy baneado el TikTok, pero bueno, ya. Muchas Bueno, explosiones sí, por ahí. cierto. Y sobre todo O en uranio, que YouTube. últimamente estoy mucho con el uranio. Es que claro, es que te metes en unas cosas. Bueno, y en YouTube lo encontráis en Reacciona Explota, que también tiene unos vídeos espectaculares. Aitami, muchas gracias por pasarte por el programa y nos vemos muy pronto. Venga. Chao, Chaito. chao. Hasta luego. Vaya bien. Muchas gracias. Chao, Adiós. chao. Cuídense. Muchas gracias, Aitami. Ha sido todo un placer tenerte y esperamos verte en próximos episodios. Y ahora vamos a terminar el podcast de hoy hablando sobre la nueva funcionalidad de los miembros del canal de YouTube. Vale, Sergio, pues, ¿qué te ha parecido? Madre mía. Esto Espectacular. nos da para varios podcasts más. Hostia, es que Increíble, ya te sí, digo. sí. Bueno, ahora ya vamos a acabar el programa y Ujú. tenemos una noticia muy importante, que es que la función de miembros del canal ya está activa, o si no está activa para el momento en el que publiquemos este podcast, faltarán poquitos días para que esté activa. Y si te parece, vamos a repasar un poco los niveles que hemos puesto de membresía, porque, Sí. a ver, nos ayudáis muchísimo haciendo miembros. Si os gusta el programa y queréis participar y Sí. queréis ser miembros del canal, pues yo creo que hemos puesto ventajas para los miembros que les pueden gustar, ¿no? No, desde luego, vamos, nos hemos pensado nosotros, pero además, como tenemos canales de YouTube con bastante tiempo, pues sabemos más o menos lo que la gente quiere, lo que no quiere, y además también hemos escuchado varias cosas de los que nos habéis estado diciendo, así que yo creo que bueno, que son buenas opciones y que bueno, que eso, que nos ayuda muchísimo, Sí. porque al final queremos profesionalizar esto lo máximo posible. Entonces, hemos puesto 4 niveles de membresía, ¿vale? Obviamente, los títulos estaban muy claros desde el principio. El primer nivel de membresía se llama subsónico, el segundo se llama transónico, el tercero se llama supersónico y el cuarto se llama hipersónico. Estaban cantadísimos, ¿vale? Entonces, Sí. en el primer nivel de membresía, ¿vale? Es una membresía, es una suscripción de pago al mes, que en este caso el nivel más bajo le hemos puesto en 2 euros, ¿vale? 1,99 euros. ¿Y qué ventajas nos da esta membresía? Pues 2 ventajas. Una, grabación en directo, y otra es salir en los créditos. La grabación en directo significa que vais a poder asistir una vez al mes a un programa especial que vamos a hacer, en el que va a ser en directo en YouTube. Entonces vais a poder interactuar con nosotros en el chat, hacernos preguntas, etcétera, ¿vale? Esto lo haremos una vez al mes. Y luego, obviamente, Claro, salir... Sí, di. Iba a decir que generalmente, pues eso, responderíamos preguntas y tal, y aparte de las que nos hubiéramos preparado, pues estaríamos también pues leyendo el chat, lo que estuvierais diciendo vosotros para Claro. pues responder la pregunta. Sí, es un programa un poco más de charla con los miembros del canal que estén por el chat. Vale, el segundo nivel de membresía es el nivel transónico, ¿vale? Que son 4,99 euros al mes. ¿Qué ventajas os da este? Pues os da el privilegio de poder proponer temas para nuevos podcasts, ¿vale? Y votar en encuestas exclusivas que vamos a hacer solo para miembros de nivel transónico y superior. Y también os da algo que yo creo que es una ventaja increíble, que es la de el consultorio de voz, que ya lo dijimos en el anterior podcast, que es que vosotros vais a poder enviar preguntas, notas de voz, ¿vale? Ya veremos exactamente por dónde, si creamos un número de WhatsApp, pues lo hacemos por Twitter o por Instagram. ¿En Instagram se pueden mandar mensajes de voz, Sergio? Sí, pero creo que no se pueden Más de un descargar minuto. para luego poner en el podcast. Vale.
Vale, bueno, pero eso ya, Pero bueno, ya ya lo contaremos la veremos. manera. Sí, ya contaremos la manera. Sí. Bueno, eso, los mismos que seáis transónico o superior, pues podéis enviarnos notas de voz y las que veamos que son interesantes, pues las podemos emitir en directo. Emitimos vuestro mensaje y lo contestamos. El siguiente nivel, el tercero, es el nivel supersónico, ¿vale? Estos son 9,99 euros al mes. Y aparte de todas las ventajas de los niveles anteriores, ¿vale? Siempre cada nivel superior acumula las ventajas del nivel anterior, ¿vale? Pues el nivel supersónico, aparte de las anteriores, tiene una ventaja que he titulado como Sofía me quiere, ¿vale? Que es Sofía. Sofía es Hola, nuestra. Sofía. Hola, Sofía. Hola Sergio. Hola Josep. Sofía es nuestra directora, nuestra presidenta, ¿vale? Y básicamente lo que es que nuestra presidenta leerá vuestro nombre de usuario al final del podcast, ¿vale? Todos los miembros del canal que seáis del nivel supersónico, una vez por usuario, es decir, cada vez que compréis la membresía, pues Sonia os nombrará al final del episodio, ¿vale? Esta es una de las ventajas. Y otra es que tenéis acceso a la pregunta supersónica, que esto es algo especial que vamos a hacer, es una nueva sección que vamos a crear en el podcast, en el que cada semana vamos a elegir una pregunta de uno de los... Bueno, de hecho, si sois miembros supersónicos, acabaremos cogiendo vuestra pregunta, ¿vale? Eso va a depender de cuántos seáis, pero como mínimo en cada programa vamos a sacar una pregunta supersónica, vamos a poner también la nota de voz que nos hayáis enviado y la contestaremos en una sección única que haremos en el canal. Y por último, el cuarto nivel, el nivel hipersónico, son 24,99 euros al mes y tiene, aparte de todas las ventajas de los niveles anteriores, tenéis la posibilidad de, atención, mandar un mensaje personalizado a través de nuestra presidenta, a través de Sofía, en el que podéis, pues, por ejemplo, yo que sé, felicitar el aniversario a vuestro amigo o, en fin, lo que queráis. Podéis enviar, hombre, siempre que no pongáis insultos y que sea algo apropiado, obviamente. Claro, no queremos que nos cierren el canal porque, No claro, obviamente. Exacto. Pues entonces, bueno, podéis, una vez también por usuario, podéis enviar, podéis enviarnos el texto y nuestra presidenta os lo leerá al final del programa, pues para felicitar a algún amigo, familiar, etcétera. Así que esos son los que hemos escogido. Yo creo que os pueden gustar y que pueden ser interesantes. Y esperamos vuestras membresías para apoyarnos en esto que hacemos, que nos cuesta mucho esfuerzo y sería genial. Eso es, porque yo creo que al final, cuando consumes vídeos, contenido en general, pues piensas que el esfuerzo es simplemente el que te lleva a ti verlo, ¿no? O reproducirlo, pero en realidad aquí tenemos un trabajo detrás tremendo, o sea, de preparación del episodio, la grabación es lo que vosotros creéis, pero es que luego tenemos la edición, luego subirlo en las redes sociales, reeditar para diferentes plataformas que, bueno, tenemos ahora mismo ayuda de Juan. Hola Juan. Hola Juan. En general, pues hay bastantes cosas. Sí. Entonces... No, y que parece que estamos aquí hablando aquí de tal. Y sí es cierto que estamos aquí pues un poco improvisando y charlando entre nosotros, pero hay un guión detrás, hay una escaleta de cosas que tenemos que hablar y tal. En fin, que tiene un trabajo. Así que nada, eso es todo esta semana. El episodio más largo que hemos hecho nunca. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el siguiente. Sergio, despídete que nos vamos. Vale, pues nada, me ha encantado. La verdad es que me doy cuenta de que sé demasiado poco de química, porque hablando con él también me he dado cuenta de que la cantidad de cosas que hay son increíbles, hay que traerle de vuelta porque ha sido increíble. Y yo creo que lo que nos ha comentado del tema de minado en otros planetas y tal puede ser música para nuestros oídos. Así que nada, gente, sin retrasar esto más, pues nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Chao. Adiós, que vaya bien. Chao, chao. Bueno, pues hasta aquí el episodio 14 de Supersónicos Anónimos. Nos vemos la semana que viene con, ¿quién sabe? Quizás algunos miembros del canal a los que voy a tener el placer de saludar por aquí. Un abrazo supersónico y hasta la semana que viene. ¡Adiós!